noches, gracias por acompañarnos en esta sesión académica, en este mes de la salud, un evento organizado por la Academia de las Ciencias de la Salud de esta benemérita institución, que está a cargo del doctor Silviano Hernández González, que me acompaña aquí en este presidium. Y bueno, pues el tema del día de hoy, la segunda sesión en términos de este gran tema y gran problema de salud pública, que es el tema del cáncer, pues es ahora cáncer de mama, que es el cáncer principal que causa muertes prematuras a las mujeres en esta ciudad de Guadalajara. Entonces, pues muchas gracias a nuestra consocia, la doctora Nori Dávalos, por acompañarnos y tener la oportunidad de dialogar con ella sobre este tema tan importante. Le turnaría la voz al doctor José Sósimo Orozco Orozco, nuestro secretario, para que pudiera conducir esta sesión académica. Muchas gracias. Bien, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da la bienvenida a esta sesión académica de hoy, martes 14 de agosto de 2018. Desde luego es como parte de los eventos de septiembre, mes de la salud, con el tema cáncer, nuevas perspectivas, como ya se ha dicho. La conferencia es Importancia genética del cáncer de mama, y es a cargo esta conferencia de nuestra consocia Nori Omaira Dávalos Rodríguez, y esta sesión se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día. 1. Apertura de la sesión por el doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. En el presidium se encuentra el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución. El doctor Silviano Hernández González es presidente y director de la Academia de Ciencias de la Salud, también de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Se encuentra también la doctora Nori Omaira Dávalos Rodríguez, que es nuestra consocia y conferencista, y su servidor, doctor José Sósimo Orozco Orozco, secretario general. Bien, para el mensaje de presentación del mes de la salud, voy a ceder la palabra al doctor Silviano Hernández González. Muy buenas noches. Es muy importante desde mi punto de vista la plática de hoy, no por que las otras solo sean, pero el cáncer de mama es el cáncer más frecuente de muerte mundialmente, representando ese tipo de cáncer el 36% del cáncer en las mujeres. Esa tasa de mortalidad se da más entre los 50 y 80 años. De cada 100,000 mujeres a los 80 años, 215 van a tener cáncer de seno. Y se estima que en el curso de la vida de 8 mujeres, una va a padecer cáncer de seno. La mitad de estos cánceres pueden explicarse por factores de riesgo específico, como el que vamos a tratar hoy con la doctora Nori, la genética. Hay que fijarse por muy bien con quién se casa uno por esa razón. O también se puede hacer un hallazgo anormal por un estudio específico, una ecogonografía mamaria, una mamiografía, una resonancia magnética, o algunos hallazgos clínicos, palpación de nódulos, áreas hinchadas o abultadas, cambios en el aspecto de la piel, enrojecimiento o lo que se llama piel de naranja, retracción, secreción sanguinolenta por el pezón, algunos otros. Es muy importante esta prevención y esta detección precoz, porque si se sabe pronto que hay un cáncer de seno, es muy alta la posibilidad de curación. Por eso es tan importante conocer qué es el cáncer de seno para prevenirlo y detectarlo y curarlo precozmente.
Este es el mensaje que quiero darles sobre la importancia de lo que vamos a tratar hoy y lo que significa saber o no tener pronto, precozmente, un cáncer de seno como médico y como paciente. Presentación de la conferencista. Tengo el agrado de presentar a ustedes a nuestra conferencista, consocia de esta benemérita institución el día de hoy, doctora Nori Omaira Dávalos Rodríguez. Ella hizo sus estudios de médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con maestría y doctorado en genética humana, también por la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud por la Universidad de Guadalajara. Directora del Instituto de Genética Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, año 2005-2016. Coordinadora del doctorado en genética humana 2009-2016. Fundadora y jefa de la Unidad de Medicina Genómica del Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE, año 2006. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 1999. Evaluadora de programas de especialidades médicas, maestrías y doctorados PNPC del CONACYT desde el año 2005. Evaluadora de programas de innovación y fondos sectoriales de salud del CONACYT desde el año 2005. Ha realizado estancias en diversas universidades de investigación y estudios postdoctorales en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia y Argentina. Tiene publicaciones en revistas indexadas, capítulos de libros. Es fundadora y presidenta de Fundación de Genética y Medicina Genómica. Es una asociación civil. Luego podemos decir que es también parte de nuestra institución desde el año 2003. Bueno, para esta importante conferencia cedo la palabra a la doctora Nori Omaira Dávalos Rodríguez. Pues muchas gracias. Agradezco la invitación muy honrosa para mí por parte del presidente, el secretario, como el del doctor. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Yo creo que son temas que en la actualidad van surgiendo más importantes porque se ve cada vez enfermedades de este tipo crónico degenerativas en personas más jóvenes. Y pues básicamente espero que la presentación que traje pues sea de importancia para ustedes, más que nada porque todos tenemos familiares, ya sea en línea directa hacia arriba o en línea directa hacia abajo, que alguna vez pudieran tener alguna situación de que tengan que checarse con el médico, que no tengan miedo y pues que sepan también la parte de la genética que está involucrando en todas estas enfermedades. Ya no son aisladas, sino ya hay unas que se heredan en un porcentaje muy alto. Pues muchas gracias y los invito a pasar para la presentación. Pues muchas gracias a todos. Yo sé que estos temas son temas muy amplios. Voy a tratar de darlos lo más sencillo posible porque en cuestiones tanto de herencia, de genética y más que nada como en este tipo de enfermedades crónico-degenerativas, pues yo creo que nunca nos va a alcanzar un buen tiempo para explicar todo lo que es y poder informarles qué está pasando en nuestro medio. Como este mes ya sabemos es el mes de la salud, los otros temas que están relacionados también con compañeros que van a hacer ponencias es relacionados al cáncer. A mí me tocó un tema, bueno, pues que ya para muchos, para la mayoría, yo creo que si alguien en la familia no tiene algún conocido o algunas veces hasta familiares, vecinos que no tengan un tipo de padecimiento de este tipo de mama, pues yo creo que serían muy raros que no conocieran a alguien que de veras esté involucrado con estas enfermedades.
Si bien, como comenta el doctor, hay veces que el término de cáncer nos da miedo, simplemente el escuchar que un médico nos diga que hay cáncer. ¿Qué es el cáncer? Nosotros sabemos que el cáncer son células de crecimiento anormal en nuestro cuerpo, que le dicen células malignas. Entonces ya se combina la palabra cáncer con el término maligno, y el pronóstico que nosotros tenemos o que les damos algunas veces a los pacientes, pues ya es un pronóstico malo desde un inicio, porque no conocemos la etiología o no conocemos el origen de esto. El cáncer puede aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo, sea interno o sea externo. En este tipo de cáncer, el cáncer de mama, aparte de la genética, juega un papel muy importante. Pero ¿qué ha pasado con el cáncer de mama en los últimos años? La variabilidad en la incidencia, en las presentaciones en Estados Unidos, Canadá, Australia son 90 por cada 100,000. En América del Sur son 48 por cada 100,000 y en Asia son menores a 20 por cada 100,000. ¿Sí? ¿Qué pasa con nosotros en México? Nosotros sabemos que somos diferentes. ¿Por qué? Por nuestro mestizaje. Algunas veces eso está mejorando o nos está ayudando porque el mestizaje nos hace un poquito más poco susceptibles a muchas enfermedades. Pero ¿qué pasa aquí? En el 2006, previo al 2006, el cáncer cervicuterino ocupaba el primer lugar de morbimortalidad en México. A partir del 2006, el cáncer ya le está ganando, ¿sí? Ocupando los primeros lugares en México. Entonces ya superó al cáncer cervicuterino. Aquí en Jalisco tenemos una incidencia de 35.53 por cada 100,000 mujeres. Entonces ya ocupa en nuestro país el cuarto estado con mayor frecuencia de cáncer de mama en general. En México, del 2011 al 2016, por cifras del INEGI, se incrementó el número de pacientes con cáncer de mama en una población de 20 años y más, teniendo un pico en el 2015, que esto se presentaba con una primer causa de mortalidad en mujeres de 35 a 44 años. Pero ¿qué está pasando aquí? Tenemos algunas cifras que reporta el INEGI, pero nosotros en los hospitales estamos viendo mujeres menores de 20 años con cáncer de mama. ¿Sí? ¿Qué pasa en nuestro medio? No sabemos directamente si son las cuestiones ambientales, es la contaminación, es el estrés, pero ¿por qué están ocurriendo las presentaciones de cáncer de mama en mujeres jóvenes? Ya lo comentaba el doctor, que después de determinada edad, después de los 50 años a los 80, la frecuencia en las mujeres es muy alto, pero ahorita en nuestro país, en nuestro medio, estamos viendo que ya son de 35 a 44 años y son personas muy jóvenes. Aquí nosotros estamos viendo, en México son 16 defunciones por cada 100,000 mujeres, que debería de ser menos. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama se puede prevenir. ¿Cuáles son los factores de riesgo en general del cáncer de mama? Externos son las hormonas exógenas, como son los tratamientos hormonales sustitutivos, anticonceptivos, para menopausia, ¿sí? La menarca, que es la menstruación menores de los 12 a los 14 años, la ausencia de lactancia, aquellas mujeres que se casan, tienen hijos, pero no le dan pecho a sus bebés, ellas tienen un alto índice en presentar cáncer de mama o alguna enfermedad fibroquística de mama. Los embarazos, eso también, una mujer que no se casa, no tiene embarazos, que es nulípara, también tiene mayor riesgo a padecer cáncer de mama. Y la menopausia, una menopausia tardía. Entonces, si vemos nosotros aquí los factores de riesgo externos, pues son varios, son muchos. Si juntamos cada uno y las características que nosotros tenemos, pues ahorita en el medio, en las consultas, muchos pacientes, muchas niñas que van ya a la consulta con endocrinología, les empiezan a dar hormonales sustitutivos. ¿Para qué? Es que hay que ver un entorno completo de los pacientes para ver si son candidatas o no son candidatos, y también ausencia de lactancia, la nulipariedad. Cada vez estamos viendo que las mujeres se casan a mayor edad, tienen hijos ya más grandes o no tienen hijos, ¿sí? Entonces son factores de riesgo muy importantes en nuestro país. Por otra parte, vemos los factores intrínsecos de cada mujer. La edad tiene mucho que ver. La exposición también a radiaciones, la exposición a solventes, la exposición a factores que van
de la mano con los factores externos, con la parte interna. El índice de masa corporal y la alimentación. Mujeres sedentarias que no realizan ejercicio, que tienen una alimentación muy poco pobre en fibra, también están más predispuestas a padecer el cáncer de mama. La densidad mamaria, que es otra cosa. Después de los 40 años, debido a que inician los problemas de menopausia o que empieza a retirarse la menstruación, entonces todos ya sabemos que necesitamos hacerse la mamografía, que son estudios preventivos. ¿Por qué? Porque esta falta de hormonas en nuestro cuerpo nos puede dar un problema mamario, desde fibrosis quística de mama hasta cualquier nodulación que pudiera ser maligna. La ubicación geográfica. Esta ubicación geográfica en nuestro medio también se ve que las personas que son del norte o tienen más contacto con alimentos, que en este caso serían exógenos, que tienen menos, que estén sedentarias, que tienen menos ejercicio y que consumen más cosas con latas, con conservadores, con cosas artificiales, tienen mayor riesgo a padecer en algún momento de su vida alguna enfermedad de mama. Y la parte importante, que es de nuestro tema, de nuestra exposición, son los antecedentes familiares y la predisposición genética, ¿sí? En familia se ve que si bien por herencia a lo mejor puede ser poco el riesgo de padecer cáncer de mama, hay una predisposición genética como tipo diabetes. Si en la familia ya hay tías, abuelas, tías, la mamá o familiares que tienen problemas mamarios, entonces empezar a checarse uno antes de la edad que nos dicen los médicos, o ir con el médico y comentarles que hay antecedentes en la familia que tienen alteraciones de mama, alteraciones en densidad, problemas que les han quitado quistes. ¿Por qué? Porque esto influye para la predisposición genética, aunque no sea tal heredada. Entonces, en lo que nosotros nos confiere la parte genética del cáncer de mama, yo creo que ya muchos hemos escuchado lo que es el gen, lo que estamos heredando, qué está pasando aquí. ¿Qué es esta predisposición genética o cuáles son los genes relacionados con el cáncer de mama? Si bien pudiera ser diferentes o pudieran ser varios, primero tenemos que saber identificar de dónde viene el gen o cómo está. Nosotros estamos formados por células. Dentro de nuestras células está la información que vamos a heredar en el núcleo de las células. Esta información, que es el DNA, sí, que lo vemos como en doble espiral, está compactado como si fueran unas agujetas de unos tenis, cuando las torcemos y torcemos, que se van compactando haciendo churrito y se meten directamente en los cromosomas. Aquí hay que identificar y diferenciar que no es lo mismo una alteración de cromosomas como una alteración del gen. Los genes que nosotros nos confiere ahorita revisar están dentro de los genes, en una parte directamente involucrada en el gen. Los genes relacionados con el cáncer de mama es el BRCA1 y el BRCA2. ¿Por qué BRCA1? Porque son sus siglas en inglés, Breast Cancer tipo 1 y Breast Cancer tipo 2. La localización de estos genes, ¿sí?, si bien están dentro de los cromosomas, nosotros tenemos esta cantidad de cromosomas que son 23 cromosomas por parte de la mamá, 23 cromosomas por parte del papá, para hacer un total de 46, y los cromosomas sexuales, que son XY en un varón y XX en una mujer. Estos dos genes relacionados altamente con el cáncer de mama, el tipo 1 está localizado en el cromosoma 17, ¿sí?, en este, y el tipo 2 en el cromosoma 13. Puede haber otros tipos de cánceres relacionados, pero los que nosotros nos confieren y los que más se están estudiando son estos dos. Entonces, estos dos tipos de cáncer, el tipo 1 y el tipo 2, están en cromosomas diferentes, están localizados en áreas diferentes. Es un segmento muy pequeñito, que es una parte solamente del DNA la que está involucrada ahí. No es todo, es nada más un segmento. Pero una alteración aquí en este gen, si nosotros vemos un gen, solamente es una mínima parte del cromosoma, en donde vamos a ver toda la doble hélice que se encuentra aquí como una parte codificada,
en donde puede estar una alteración, una ruptura directamente de esta doble hélice, que es lo que nos va a dar a nosotros una enfermedad. Entonces, ¿qué son estos dos genes? ¿Por qué decimos estos genes del cáncer, el tipo 1, el tipo 2? ¿Qué hacen estos genes en nuestro cuerpo o por qué nos están causando una enfermedad? Estos genes, nosotros en nuestro cuerpo, así como la piel, así como el cabello, como todas las partes, nosotros tendemos a regenerar y a reestructurar tanto la piel. Si nos cortamos, se hace la costra, se hace la cicatriz, regeneramos. Si nos cortamos el cabello, crece. Estos son reparaciones normales de nuestro cuerpo. Entonces, aquí estos dos genes lo que hacen es directamente regulan el ciclo de las células que está en el DNA, para evitar un crecimiento incontrolado de estas células, ¿sí? Y esto todo es a base de unas proteínas que evitan que el tumor crezca o las células crezcan, que se llama proteínas supresoras de tumor. Entonces, toda esta información que existe dentro del DNA, dentro de la doble hélice, si estos genes no estuvieran relacionados con estas actividades que mantienen el genoma como es, reparan el DNA si está fragmentado, si se fractura, hay una reparación, controlan el ciclo de la célula, que es el ciclo normal, la ubiquitización, que es otra parte bioquímica que ayuda a las células a regenerarse, crecer, pero en forma controlada, ¿sí? Y la remodelación de proteínas. Si nosotros no tuviéramos estas funciones en los genes de este tipo BRCA1 y BRCA2, entonces nosotros encontramos las mutaciones. Hay una parte de discontinuidad. Si nosotros, así como en la piel, tenemos una herida, no nos la cerramos, no nos la curamos, esta va a quedar abierta. Entonces, los genes esto hacen reparar, pero en la parte interna de la célula, el DNA. Para todo esto, en ocasiones, es fácil poder decir que hubiera estudios que pudieran identificar las mutaciones en los genes de estas enfermedades o de otro tipo de enfermedades, pero esta parte de identificación por laboratorio, tendríamos que ver el segmento del gen para buscar la parte que está alterada, ¿sí? Para ver la mutación. Son como una secuencia, como un código, por eso se llama el código genético, que a lo largo de todo el gen es un código que nosotros tenemos, y cuando existe un cambio de alguna de este código, ocurre una mutación. Los genes pueden ser pequeños, pueden ser largos o pueden ser muy grandes. Eso depende de qué gen estemos estudiando. Y aquí en este caso hay mutaciones. Esta es de un paciente como si fuera un paciente que no tiene alteración. Este es otro paciente que, aunque tiene algún movimiento de una de estas aminoácidos, no hay cambio. Pero este otro que está mutado, si vemos aquí, ya faltan. Esas son las mutaciones. Estas dos aminoácidos que les están faltando aquí son los que nos causan la enfermedad. ¿Qué pasa con todo esto? Hay muchos estudios. En México existen pocos. De todas estas cantidades de codificación del gen para ver dónde se ubican, cuáles están causando, cuáles están presentes en otra parte del mundo. Y nosotros aquí en México los estudios que tenemos son pocos. Se hacen en algunas ocasiones en laboratorios privados, son caros. Dicen que en Estados Unidos la secuencia de los dos genes puede variar el costo de los $1,000 a $1,500, ¿sí? Aquí hacen una parte solamente del estudio en laboratorios particulares, andan alrededor de $5,000, y otras veces se realizan por estudios en investigación. ¿Por qué es importante saber si tenemos o no tenemos la herencia de este gen? ¿O cómo saber si alguien que ha tenido cáncer en la familia es candidata a hacerse un estudio de este tipo, de tipo genético? Así como les comenté, es diferente las poblaciones, tanto en México como en otra parte del mundo. Estos genes se presentan con mayor frecuencia en poblaciones de descendencia judía, noruega, holandesa, islandeses, y puede variar en poblaciones de Estados Unidos, de estadounidenses asiáticos, de afroamericanos e hispanos.
esta parte de por qué se presenta más el gen BRCA1 y el BRCA2 en menor frecuencia en este tipo de población, yo creo que ha de ser por el mestizaje. Si nosotros vemos la ubicación de estos lugares, son lugares que poco se están mezclando con otras partes en el mundo. Incluso son como la descendencia judía, los judíos askenazí, ellos se casan solamente con personas judías. Entonces los genes están directamente en la misma familia y no hay un mestizaje que pudieran ayudar a fortalecer el DNA o a poder evitar que pudieran tener riesgo de estas enfermedades. Ahora sí bien, si el porcentaje de los pacientes que encontramos con cáncer de mama, ya lo comentó el doctor, puede ser en un 30% de cáncer de mama en general, estos dos genes ¿sí? Se han visto relacionados dentro de los pacientes que tienen cáncer de mama de un 5 a un 10%. Si bien se escucha poco, en el 2014, en una población de 92 pacientes con cáncer de mama, el 28% se diagnosticaron los genes, el BRCA1 y el BRCA2, con mayor frecuencia el tipo 1. Entonces, si vemos, ya es una frecuencia alta, directamente relacionada con algo hereditario, con algo genético. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, una mujer de cada 10 va a portar esta mutación que la va a poder pasar a sus hijos en un 50%. ¿Cuál es ese tipo de herencia? Es como si aventáramos un volado a ver si tiene o no tiene el gen mutado. Entonces, es una frecuencia muy alta. También el cáncer de mama hereditario puede presentarse en hombres, no nada más en mujeres. Si se presenta en hombres, con mayor razón tiene que hacerse estudio directo a la familia. ¿Cuáles son los candidatos o las pacientes candidatas a realizarse los genes, la determinación de mutaciones de estos tipos de genes, el tipo 1 y el tipo 2? Aquellas que tienen antecedentes familiares de poliquistes de mama, que les han quitado alguna mama, a lo mejor aunque no sean cáncer, como comentaba el doctor, todas las manifestaciones clínicas que se ven, piel en naranja, que tengan sangre directamente en el conducto, que tengan mastitis, que tengan alguna alterar pólipos, que tengan dolor, todo esto en los antecedentes familiares es cuando se ve en una historia clínica quién tiene y quién no tiene. Todavía hay pacientes que les da miedo, y más cuando son de etnias, que son de pueblos, que son de lugares alejados, se les pregunta qué antecedentes hay y todavía no quieren decir, ni siquiera quieren revisarse ni explorarse. ¿Por qué? Porque en México todavía sigue siendo un tabú y un miedo que les revisen sus genitales o que exploren genitales, ya sea mamas o sea genitales como útero, o que les hagan el Papá Nicolau. Entonces, aquí es de nosotros informar a la población que si se detecta a tiempo un cáncer y que si hay información directamente en la familia, porque hay quienes esconden también los diagnósticos. ¿Hay alguien en su familia que tenga esto? No, todos sanos. Oiga, pero usted me dice que alguien murió y que le cortaron. Todos sanos, todos, muerte natural. A mí me ha tocado todavía muchos pacientes que niegan las enfermedades familiares, como si eso fuera, ahora sí como dicen, algún castigo divino, pero no les gusta decir, no les gusta ir al médico, ¿sí? Entonces, quienes han tenido cáncer antes de los 50 años, cáncer en varones también, o alguna enfermedad poliquística de mama en varones, así como hay cáncer de mama en varones, puede haber enfermedad poliquística de mama en varones, puede haber también crecimiento de las mamas en varones. Entonces, aquí también hay que checar y revisarse. El cáncer de mama y estos dos tipos de mutaciones también está muy relacionado con el cáncer de ovario. Entonces, ¿qué hay que preguntar o qué hay que revisar bien en la familia cuando ya hay más de 2 personas en la familia con enfermedades de mama? Si además no ha habido otros tipos de cánceres en la familia, sea de ovario, sea de trompas de falopio, de peritoneo o de otro lugar. Y preguntar bien también de dónde son. Puede ser, acá en genética se da mucho de que preguntamos dónde nacieron. Dice no, pues yo aquí. Pues sí, pero su papá, pues de Zacatecas, y su mamá, pues de Yucatán. Bueno, y los abuelos, no, es que uno era de Estados Unidos y el otro venía de Sudamérica. Entonces, los genes que trae ese paciente que llegó no son genes propiamente mexicanos,
¿sí? Entonces, por eso es importante saber de dónde vienen, cuál es su origen. Otra cosa importante dentro de antecedentes familiares y cuando se hace una historia clínica es ver también si están casándose personas, aunque no está directamente involucrado estos dos genes, pero la consanguinidad. Hay pacientes que son del mismo pueblo, o como son los huicholes o otras etnias, que están lejos y aunque directamente no están casándose con familiares, pero el lugar suele ser tan pequeño que como no salen a ningún otro lado, entonces los genes están directamente involucrados ahí. Entonces tenemos que hacer bien un estudio para ver todos estos antecedentes, qué información importante nos arroja para poder explicarles qué se tiene que hacer o cómo prevenir o de qué se tienen que cuidar. ¿Cuál es el impacto del cáncer de mama? Ya lo han visto ustedes, ya han visto cada vez más que hasta hay programas en la televisión que tratan de promocionar la salud, que tratan de evitar, que tratan de prevenir, no de curar, de prevenir. Yo creo que ahorita estamos en el momento de prevenir, ya no de curar. Si hay situaciones y si hay condiciones en las que se pueda prevenir un tipo de enfermedades de mayores de los 50 años o menores o pequeños, yo creo que es más importante prevenir que ya directamente ir a atacar la enfermedad. Entonces, esta es una de las neoplasias más frecuentes del mundo. Es más en sexo femenino, pero también hay varones. Estos genes, el BRCA1 y el BRCA2, son los que están más involucrados. ¿Que nos falta estudiar más? Sí nos falta estudiar más. Nos hace falta tener más oportunidades de investigación. Yo creo que suba el porcentaje de investigación a nivel nacional para que no nada más este tipo de estudios sea pagados por un laboratorio o que salga del dinero de la bolsa de los pacientes o que sea por un estudio de investigación, sino que puedan ser estudios que estén directamente en los hospitales, en los servicios ya sea de oncología, en los servicios de cancerología, de oncología, de ginecología o de otros servicios en los que pueda tomársele directamente, así como una biometría hemática, si hay riesgo en la familia, tomarse primero al paciente que tiene el cáncer y después ver si él tiene el riesgo para después solicitar a los demás en línea directa, a los papás, hermanos o hijos, hacerles el estudio. Porque yo creo que ahorita es momento de la genética de prevenir, no de identificar las mutaciones. Si prevenimos las enfermedades de este tipo con estudios moleculares, yo creo que el riesgo de padecer cáncer ya a los 30 años disminuiría mucho. Y la morbimortalidad de las pacientes también, así como las pacientes, le digo, yo a mí me tocó ver una paciente de 16 años con cáncer de mama, ¿sí? De 16, y le dieron su radioterapia, su quimioterapia y todo, 16 años, que yo creo que antes no se veía eso. Sí, y cada vez este tipo de enfermedades está a la orden del día y cada vez los servicios de oncología están más saturados de pacientes porque las enfermedades se están presentando con mayor índice en la edad, ¿sí? Y más agresivos. ¿Qué está pasando aquí? Yo creo que son factores externos, internos y de todo. Entonces yo creo que ya nos toca a todos estar previniendo y estar dando pláticas y estar informando de que hay datos que pueden en el paciente diagnosticar o sospechar una enfermedad y que no tengan miedo. ¿Qué pasa con toda esta ruta que nos llega a ver un paciente y que nos llega a identificar, a tratar o ya algunas veces a lo mejor a no tratar, pero con sospechar y derivarlo al especialista que debe de ser? Yo creo que eso en la carrera contra la enfermedad es muy importante. Llega un paciente con algún tipo de cáncer, con alguna manifestación en mama, ¿sí? Entonces, ¿qué hay? Bueno, llega gine, llega onco, llega medicina familiar, llega a lo mejor a una clínica de salud, a donde sea. Ya cuando tiene esto, hacer su historia clínica, todas las preguntas que se le tienen que realizar, desde familiares, desde no familiares, desde cuándo empezó, cuándo no inició, qué problemas tiene. Si hay criterios o no hay criterios,
elevados para saber si esto pudiera ser un tipo de cáncer que se hereda o no se hereda, o si no, el que se hereda, a lo mejor los estudios moleculares pueden esperar, pero el que vaya con el oncólogo o con el ginecólogo, pues eso no. Entonces, estar viendo aquí a la par cuál es la parte de investigación que nos corresponde y cuál es la parte de prevención que debemos de hacer. También en instituciones de salud, pedirle al paciente que nos firme una hoja de consentimiento. Si nosotros ya vamos a hacer investigación, además de mandarlo con el médico que debe de tratarlo o debe de prevenir esto con algún tipo de cirugía, ya sea pequeña o mayor, ya la toma de muestras de sangre para extracción de DNA. Pero como yo digo muchas veces y le digo a los pacientes, algunas veces esta parte de investigación de extracción del DNA puede esperar, pero el que le quiten la mama y le prevengan que vaya a irrigarse el cáncer a otra parte, no. Entonces, primero mandarse a lo que es urgente y luego mandarse a lo que es necesario. Y ya los dos tipos de investigaciones o los dos tipos de estudios que hacemos, pues es en laboratorio la parte molecular y ya al final detectar directamente dónde está la mutación. Porque es importante algunas veces saber qué tipo de alteración es o qué tipo de enfermedad, porque últimamente los tratamientos en muchas enfermedades ya están siendo más individualizados, ¿sí? Ya no es como antes, que a lo mejor a todos los pacientes se les daba el mismo tratamiento para el cáncer, la quimioterapia, a lo mejor la radioterapia. Ya cada vez más se están viendo qué pacientes son para radioterapia, cuál para quimioterapia, cuáles pueden ser menos dosis, cuáles pueden ser más sesiones. Algunos son con mastectomía radical, que quitan toda la mama, quitan algunas veces el músculo, quitan también toda la parte linfática. Algunas veces dejan una parte, otras más, si hay riesgo en la mama del otro lado, ¿sí? Incluso ya hay quienes para prevenir todo esto, y si hay antecedentes altos, aunque todavía no esté el gen, quitan ya de una vez la otra mama para evitar una segunda alteración en el lado contrario, ¿sí? Entonces, este tipo de tratamientos cada vez se ha visto más, porque ya todos los pacientes pues ya no son como antes, ya no son de receta. Por eso yo creo que somos individuos, porque cada uno es diferente. A lo mejor aquí a alguien le sirve para el dolor de cabeza, para una cefalea, el paracetamol, y no le va a servir la aspirina. A lo mejor para otro le sirve otro tipo de analgésico. Esto es lo que nosotros también en genética tratamos de ver, cuál es el medicamento que le va mejor al paciente para no saturarlo de un medicamento que no le esté haciendo o haciendo función directamente en la enfermedad. Y aquí para el cáncer de mama, como ya sabemos todos y hemos visto, ¿qué es lo más importante? Otra vez, antecedentes, datos clínicos, lo que comentó el doctor, cualquier alteración de la mama, que una bolita que se sienta, por muy pequeñita que sea, que se sienta una bolita, que tenga dolor, que esté rojo, que tenga entumecimiento, que el pezón se hunda, que salga líquido por el pezón, que tenga piel de naranja, que la mama a lo mejor se esté haciendo más asimétrica de un lado o de otro, aunado con los antecedentes familiares, pues sea algo importante para que vaya con el médico. ¿Qué hay aquí que hacer todas las mujeres? Y poder a nuestros familiares, hijos, sobrinos o quienes estén jóvenes, decir que no tengan miedo a la exploración, que se revisen, que se vean al espejo. A lo mejor al tocarse no sienten nada, pero al ver en el espejo ven que está asimétrico, ven que está diferente, ven que algo está pasando. Entonces, cuando está pasando, hay algo raro, pues mejor ir a que se revisen, o primero contárselo, como dicen, a quien más confianza le tengan, para evitar el que vayan con el médico y les digan ¿por qué no llegó antes? Yo creo que la prevención es más importante ahorita en estos momentos, ¿sí?, que cualquier otra cosa. Y para ver los métodos diagnósticos y técnicas, es tan fácil como revisarse las mamas. Nada más, no se necesita otra cosa. Sí, ya a partir de ahí, pues los estudios que se hacen a nivel laboratorio. Pero lo más importante es que una mujer conozca su cuerpo, no nada más de mamas, sino también de genitales, que conozca su cuerpo, que sepa cómo es, que sepa la textura, que sepa qué hay, qué no hay, qué cuadrante soy. Casi siempre la parte de la mama donde más se encuentran tumoraciones es en el cuadrante superior externo.
¿sí? Entonces que se toque, que levante los brazos, que se palpe, que sienta cómo está su piel, cómo se siente delgada, se siente dura, se siente rugosa, a lo mejor si está más caliente de un lado, si está más caliente de otro, todo, cualquier alteración que vean diferente en su cuerpo, yo creo que es algo importante para decir aquí está pasando algo. Es mejor que vayan con el médico y les digan no es nada, váyase a su casa, a que les digan, como les comento, ¿por qué no vino antes? Esta parte del conocimiento de los genes, ¿por qué nosotros debemos de saber? México todavía le falta, y muchas partes también en Latinoamérica, nos falta saber qué hay de investigación o qué está pasando en nuestro medio con todos estos genes. Falta una parte del presupuesto y otra parte hace falta por parte de nosotros, que si tenemos algún estudio y lo estamos viendo, lo deberíamos de publicar, de sacar para las revistas científicas de medicina. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente. Así como puede presentar un cáncer a los 16 años, a lo mejor se puede presentar un cáncer a los 70, 80, y los dos van a ser completamente diferentes. Entonces, la parte científica de la medicina es también dar a conocer en México qué es lo que está pasando con las enfermedades crónico-degenerativas, la frecuencia, las mutaciones, la mortalidad, la morbimortalidad, realizar protocolos que queden en el hospital, que no queden en un trabajo de investigación, hacer nuevos estudios. Si los estudios del BRCA1 ya son conocidos y del BRCA2 ya es conocido, que se ve más frecuente el tipo 1, bueno, pero a lo mejor en otra parte del mundo existe otro gen relacionado que no lo hemos investigado, pero ¿por qué no lo vamos a investigar? Nosotros no somos, el mestizaje que tenemos nosotros es completamente la evolución que tenemos, un porcentaje alto. Nosotros tenemos genes asiáticos y siempre nos hemos relacionado con los genes de España o los genes europeos, pero la diabetes, la predisposición genética de la diabetes viene de los orientales, de los asiáticos. Entonces, si nosotros estamos viendo estudios, a lo mejor de cáncer de mama en Asia, ¿sí? Pues ¿por qué no hacer un estudio aquí en asiáticos? Hay un, no sé si por ahí alguien lo busca o lo revisa, sería algo interesante ver. Hace como 10 años salió una publicación de la mujer de Las Palmas. No sé si la vieron, que es la primera osamenta que se encontró en Yucatán. No recuerdo hace cuántos años, yo la vi, iba a un congreso y la vi ahí, pero los genes de esa mujer de Las Palmas son genes asiáticos. La reconstruyeron la cara y todo, y pues se parecen muchas etnias aquí en México. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo que vinieron los españoles? Sí vinieron los españoles, pero la población, tenemos el mayor porcentaje de genes asiáticos, ¿sí? Entonces sería importante ver aquí, además de los que ya están reportados, que otros en nuestro país puedan encontrarse. A lo mejor no los encontramos porque no los hemos buscado. La parte social de muchas enfermedades. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? ¿Sí? ¿En dónde están? ¿En dónde se ubican? A lo mejor, como les comenté, los lugares industrializados, hay más incidencia de problemas crónico-degenerativas, a diferencia de los problemas como Tabasco, como Yucatán. No sé si es el alimento, los conservadores, los fertilizantes, pero entonces aquí hay que identificar grupos de riesgo. Si estamos viendo que en un lugar hay más riesgo, entonces poner un poquito más de atención ahí de los pacientes que lleguen de ese lugar y preguntar quién más en la familia o quién más conocido tiene algún problema. Los portadores, ¿sí? Hace un momento comenté con el doctor, sí, me estaba diciendo que también él conoció una persona, un varón con cáncer de mama, que fallecieron también sus hijas de cáncer de mama, sí, y familiares con cáncer de mama. Ya lo comentamos, los varones pueden presentar cáncer de mama y este gen BRCA1 y BRCA2 es el que está involucrado. Entonces, si hay un problema de este tipo que se está repitiendo, pues tratar de hacerle primero a la persona que tiene la afectación, que tiene el cáncer, si él tiene la mutación, hacerle a los demás miembros de la familia, ¿sí? Pero si no, bueno, entonces el índice es muy bajo. Pero si ya hay una tasa de línea directa de abuelos, padres, los hijos, yo creo que sí es algo importante que
está pasando ahí. Con una buena prevención, yo creo que el riesgo de que haya metástasis y que se detecte en estadios que ya no hay tratamiento, sí, baja mucho. Además del impacto social en la población, si ya vemos que es el sedentarismo, si ya vemos que es alimentación, si ya vemos que son hormonas, ¿qué tenemos que hacer? Pues decirle a la población que lo más sano posible que coman, que quiten comida chatarra, conservadores, alimentos que no sirven para nada, que hagan ejercicio. La limpieza, aunque no es una parte de aquí, bueno, pero la limpieza es una parte importante para otro grupo de enfermedades. Identificar estas familias, su impacto, qué trascendencia va a tener, a quién se pueden prevenir. Con esto va a disminuir la cantidad de fallecimientos en mujeres con cáncer, ¿sí? Con una prevención, con una revisión, con una buena orientación, que se quite algunas veces el tabú de muchas etnias todavía, de que no se les puede decir cómo están, si que las revisan o no las revisan, porque algunas no se dejan. Me he tocado muchos pacientes. Y pues que sepan que en octubre se celebra el Día del Cáncer de Mama, ¿sí? Pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Y es un tema muy grande, pero bueno, espero que les haya gustado. Bien, tenemos un espacio para preguntas, que seguramente vamos a tener preguntas, y desde luego es muy importante este tema. Doctora María Guadalupe Chávez Garibay. Doctora, buenas noches. Bueno, me parece muy interesante la información que nos proporciona. Algunas cosas quizá en términos de genes no son tan comprensibles para los que no somos estudiosos de eso, pero creo que hay dos cosas interesantes y que al menos a mí me gustaría si nos pudiera profundizar en ello. Si uno de los factores de riesgo que se identifican son las hormonas, usted decía estos tratamientos o este uso de hormonas, que era uno de los factores de riesgo. ¿Cómo en la otra parte del tratamiento se utilizan hormonas también para el tratamiento? Es decir, esa parte no la entendí. ¿Qué tipo de tratamientos con hormonas se utilizan que van a generar una atención o una cura, o no sé si cura, pero sí atender el problema? Y por otro lado, si ustedes en la investigación que han hecho a lo largo de todos estos años identifican una distribución geográfica en Jalisco en términos de dónde están la mayor cantidad de mujeres o dónde se dan los casos de mayor frecuencia, y si hay alguna asociación con esos factores de riesgo que ya ustedes hubieran identificado en términos de municipios. Sí, pues muchas gracias. Referente a la primera pregunta, así como les comenté, hay factores exógenos directamente relacionados para presentar el cáncer de mama. Estos básicamente son los hormonales, los estrógenos. Los estrógenos son los que directamente están actuando algunas veces como tumores supresores, o algunas veces si hay algunas enfermedades de quistes en mama, estos pueden favorecer al crecimiento más rápido de los quistes, básicamente los estrógenos, como las pastillas anticonceptivas, ¿sí? Entonces, este tipo de hormonales son los que pudieran predisponer en un caso para tener algún tipo de enfermedad en la mama. Sí, directamente. Entonces ya vemos que cada vez más los anticonceptivos se están utilizando, incluso pues sin recetas médicas. ¿Sí? Entonces es una parte importante en la población que a lo mejor es un factor de riesgo cuando se padecen este tipo de alteraciones en mujeres muy jóvenes. Y de las hormonas. Los hormonales como tratamientos algunas veces no se dan directamente para el cáncer de mama. Se pueden dar en ocasiones cuando está relacionado con otro tipo de alteración, además de mama, pero ya directamente con miomas o otra cosa. Pero ya dan otro tipo de hormonas que no interfiera directamente con el crecimiento.
Sí, con el crecimiento celular. Entonces, yo creo que parte importante aquí es esa situación, que ya los anticonceptivos se están usando y cada quien los puede ir a comprar a la edad que quieran. Ya no los está prescribiendo los médicos. Y los estrógenos básicamente son los que más pueden ocasionar este crecimiento anormal. Sí. En relación a su segunda pregunta de si los estudios que se realizan aquí, hay municipios o hay lugares donde ya se sepa en Jalisco, a pesar de que ya vimos que es el cuarto estado en la República con presentar pacientes con cáncer de mama, no hay un lugar directamente que le llamemos que sea como factor de riesgo en alguna población. Los estudios que se han hecho han sido de pacientes que llegan directamente a los hospitales, ¿sí? A hospitales civiles, a hospitales del IMSS. Entonces no hay directamente alguna relación en lo que se ha hecho. Se ha tratado de ver si básicamente sean del norte, del sur, alguna parte de la República que tengan esta predisposición directamente con el cáncer de mama. Eso sí, todavía no hay estudios así que pudieran identificar dónde. Uh-huh. Bien, buenas noches, excelente plática. Me queda una duda. Entonces, si las hormonas provocan el cáncer también, entonces cuando se habla de los medicina alterna, el naturismo, la homeopatía, ¿eso realmente tiene una efectividad en torno a esto o no? O sea, los hormonales son factores de riesgo, así como en algún otro padecimiento, sí, que sea con predisposición genética. Se ha visto que la mayoría o de los estudios que hay, un porcentaje alto ha usado hormonales durante mucho tiempo, sí, durante su vida, no que directamente ya lo vaya a ocasionar. Eso está relacionado también con la familia, está relacionado con medio ambiente, con todo, pero uno de los factores de riesgo son hormonales. Y de la cuestión de homeopatía, pues no hay estudios directamente relacionados que se pregunte directo si hay beneficio con padecimientos de mama con tratamientos de homeopatía. Ahí sí no, ningún paciente se les ha preguntado qué otro tipo de tratamiento alternativo han utilizado, pero muy pocos o casi de los que yo recuerde que yo haya visto no han comentado que toman homeopatía. Ni naturismo. Uh-huh. Bueno. Doctora, buenas noches. Soy el doctor Armando Cruz, ginecólogo del Hospital Militar de Especialidades. Primero que otra cosa, felicitarla por su presentación y hacer un comentario. Si ya sabemos o tenemos el conocimiento pleno de que los hormonales, específicamente los estrógenos, forman parte fundamental de los factores de riesgo del cáncer de mama, no sé si sería prudente llevar a cabo o girar alguna recomendación al Estado de Jalisco, a la Secretaría de Salud, a manera de evitar la prescripción, la venta sin receta de estos medicamentos, finalmente sabiendo de que lo que genera el mayor riesgo es el uso de hormonales estrogénicos solos, sin la contraposición de los progestágenos. Entonces el comentario es la posibilidad de enviar una recomendación sobre todo. Sí, gracias, doctor. Bueno, pues yo creo que en este caso, como todas las instituciones, yo creo que sería muy difícil porque ya se involucrarían más intereses directamente relacionados. A lo mejor pudieran, yo creo que por parte de las asociaciones de cáncer de mama, poder emitirse este tipo de recomendaciones para evitar el uso indiscriminado de este tipo de sustancias, ¿sí? Si bien, claro que sí están recetados por cuestiones médicas en muchas mujeres, pero siempre con la vigilancia de los médicos directamente quienes se los están prescribiendo, como en el caso algunas veces de problemas de molas, problemas molares o problemas de miomas. Algunas veces se dan este tipo de medicamentos para disminuir el tamaño, pero siempre es con observación directamente de su ginecólogo. Y la parte, ahora sí, como dicen, si fuera como un tipo de iniciativa para poder decir a la Secretaría de Salud que evite el uso indiscriminado de esto, pues yo creo que sería una parte política muy amplia, porque ya ahí vendría la cuestión también de
Otros factores, como le comento, intereses directamente de farmacéuticas, de sector salud u otras asociaciones que estén directamente relacionadas con otro tipo que no sea el anticoncepción. Entonces, yo creo que hablando con las asociaciones que están relacionadas con el cáncer de mama, pues pudiera a lo mejor ver a nivel nacional qué se pudiera hacer directamente, o con un porcentaje, estudios grandes, de veras demostrarles a la Secretaría de Salud que esa compra indiscriminada de hormonales está afectando a la población, pues yo creo que sí se lograría algo. Doctora, unas preguntas. ¿Están ustedes estudiando algunas otras modalidades o modificaciones en el código genético de estas pacientes, o es únicamente PCR1 y AR2 si lo están haciendo? Hasta ahorita se está solamente estudiando estos dos tipos de genes. Se guarda... ¿Ustedes los hacen? No, yo en colaboración con otros investigadores, ¿sí? Nos toca hacer esa parte y se está guardando parte del DNA por si hay otras investigaciones relacionadas con estos mismos genes o con otros genes, poder utilizar ya esas muestras para evitar que el paciente vaya a tomarla otra vez la muestra de sangre y tener nosotros un banco de genes que estén siendo para nosotros muy fácil de hacer los estudios de investigación para estas enfermedades o otras que se puedan presentar. Llama mucho la atención. Me supongo que tampoco ha habido otras investigaciones en otra parte del mundo en el cual se identifiquen genes relacionados con el cáncer de mama. ¿Es así? Sí, el BRCA sí hay muchos. Sí hay ¿Qué otras modificaciones? Directamente con las que están relacionadas con el cáncer de ovario. Cáncer de ovario, trompas de falopio para ver. No, solamente cáncer de mama. En relación en este fundamento, llama la atención que tengamos, usted mencionaba el que pudiera ser, porque probablemente no sea, el que es uno de los cánceres más frecuentes a lo mejor en la mujer, ya que llama la atención que tengamos solamente la identificación de solamente el 5 o 10% de BCRA 1 o 2 positivos en lugares donde tienen recursos económicos suficientes como para poderlos hacer. Y si está incrementándose, pues quiere decir que ese gen puede ser uno de los agentes causales, pero definitivamente no pudiera ser el principal, ni tampoco a lo mejor el más importante. ¿Qué comentaría sobre eso? Estudios que se han realizado, los Institutos Nacionales de Salud están realizando ahorita un estudio muy grande con pacientes en Sudamérica, con pacientes en México, ¿sí? Y bueno, en Estados Unidos. Y las cifras que ellos han encontrado es de 5 al 10% de este tipo de mutaciones en las mujeres con cáncer de mama. En Europa, sí, se han realizado estudios en España, se han realizado estudios en Portugal y se han realizado estudios en los países nórdicos con muestras menores, porque la incidencia ya de varias enfermedades de este tipo ha disminuido por la prevención. Entonces han sido muestras mucho menores, la cantidad de pacientes son menores si hay estudios. El cáncer de estos dos tipos de cáncer son los que más se han estudiado y se han relacionado con el cáncer de mama, el BRCA1 y el BRCA2. Hasta ahorita son los que más se han estudiado, pero pudiera ser que a lo mejor en otro tipo de cromosoma esté otro tumor supresor, otro gen tumor supresor que esté ocasionando el cáncer de mama. Por eso les comentaba yo, no hay que cerrarnos a la posibilidad nada más de estudiar los genes que se han visto en otras poblaciones. Podemos estudiar otros genes a lo mejor que son genes tumor supresor y ver las muestras de las pacientes que tienen cáncer de mama si presentan este tipo de alteraciones o no. Sí, buenas noches. Doctora, suponiendo que se pudiera hacer un tamizaje más grande de este gen en la población general, ¿qué diferencia habría en la conducta sobre estas mujeres de las otras que no tienen el gen en el aspecto preventivo? En Europa y en Estados Unidos
Esta parte de las mujeres que tienen la mutación en el gen, lo que se está haciendo por prevención es extirpar las glándulas mamarias que en un futuro van a desarrollar el cáncer, ¿sí? En un futuro van a desarrollar, y después se ponen implantes. Es lo que están haciendo ya los países desarrollados cuando ven que una mujer o familiares de quienes ya tienen la mutación y también son portadoras del gen, por prevención se está quitando la glándula, ¿sí? Entonces puede ser que ya sea en pacientes de 40 años con diagnóstico de cáncer de mama y a lo mejor en sus familiares jóvenes. Incluso el caso de la actriz Angelina Jolie, ella también se quitó ovarios, porque el cáncer de mama con la mutación de este tipo de gen está relacionada con el cáncer de ovarios. Entonces, para prevenir esto como profilaxis, una vez que encuentran la mutación del gen, en Europa, Estados Unidos, lo que se les recomienda es pues la extirpación. Ya la decisión ya es de cada paciente. Entonces, ¿sería una decisión universal o obviamente cada caso? Pues yo creo que cada caso es diferente, se les informa qué riesgos hay, se les informa qué se puede hacer, pero yo creo que la decisión ya es de cada paciente. Bien, pues a continuación, desde luego agradecemos esta brillante conferencia, esas preguntas, inquietudes que se tienen, y a continuación, desde luego, con esta orden del día, pues agradecemos la presencia de nuestro expresidente, doctor Eduardo Velasco Briceño. También tenemos una entrega de reconocimiento que, a petición del doctor Arturo Curiel Ballesteros, pues nos hace una atenta invitación para que sea entregado por el doctor Silviano Hernández González, expresidente y director de la Academia de Ciencias de la Salud. Desde luego, este merecido reconocimiento, doctor. Les ruego se pongan de pie para darle mayor solemnidad a este acto. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora Noria Omaira Dávalos Rodríguez por su participación en las actividades organizadas por esta institución dentro del mes de la salud, cáncer, nuevas perspectivas, con la conferencia Importancia Genética del Cáncer de Mama, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así el compromiso de presentar un trabajo anual y el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 14 de agosto de 2018, 185 aniversario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, signado el reconocimiento por el doctor Arturo Curiel Ballesteros, nuestro presidente, y el doctor José Sosimo Orozco, secretario general, y el de la voz, Silviano Hernández González. Muchísimas gracias. Felicidades. Muy interesante. Gracias, doctor. Siéntense, por favor. Gracias. Bien, a continuación tengo un aviso, es una invitación para el próximo martes 21 de agosto a las 8 de la noche. Se nos invita a todos. Es continuando con el mes de la salud, cáncer, nuevas perspectivas. En este caso, próximo martes, repito, tenemos la conferencia Cáncer de piel y su prevención, a cargo de nuestra consocia doctora Ana Elba Vera Mora. Y desde luego esta benemérita institución les hace un atento, podemos decir, de convivencia, sería un convivio, una atenta invitación a un convivio aquí a un lado del jardín. Y finalmente tenemos el mensaje de clausura de esta sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente. Sí, muchas gracias, señor secretario. Bueno, gracias por esta brillante presentación y esta posibilidad de establecer vínculos con el conocimiento, con la ciencia que se realiza en nuestro territorio,
por actores como la doctora, que han dedicado la vida a temas de muy alta relevancia, no solamente por tratarse de salvar vidas humanas, sino también por tratarse de, vamos a decir, problemas epidemiológicos en donde cada vez se va teniendo, como ella lo ha mencionado y lo ha marcado, a edades más tempranas ese tipo de problemas que antes solamente eran problemas ya de una edad más avanzada. Bueno, muchas gracias por ello y de nueva cuenta públicamente agradecer el tino que tuvo el doctor Silviano, presidente de esta Academia de Ciencias de la Salud, por organizar alrededor del tema del cáncer todas estas sesiones académicas de este mes. Sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas que tenemos que ir enfrentando con conocimiento, con decisión, y bueno, es una contribución de este capital, de este gran capital humano que tiene la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, a quienes se han formado en esta área de conocimiento que son las ciencias de la salud. Muy buenas noches y gracias por haber estado aquí.